Cada 2 lunes solemos programar una entrevista que nos amplíe nuestros conocimientos sobre el mundo y la naturaleza, específicamente pues temas de divulgación medioambiental. El caso es que hoy, en esta sección que denominamos la Iberozona, que hacemos de la mano de la Asociación Iberozoa, queremos hablar de un tipo de murciélagos, los que son cavernícolas, de vital importancia para los ecosistemas y también para el equilibrio natural. El caso es que vamos a hablar los próximos minutos con Pepe Barberá, que es biólogo, educador ambiental, mejor dicho, y estudiante de un máster de biodiversidad en áreas tropicales y su conservación, y forma parte, obviamente, de la Asociación Iberozoa. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Bueno, pues muchas gracias, porque hoy vamos a hablar de un tema de unos animalitos que posiblemente no tengan muy buena fama, ¿no? Porque tiene una imagen un poquito que nos puede aterrorizar, ¿no? Pero que son de vital importancia, y ahora descubriremos por qué. Lo primero es preguntarte, ¿qué tipos de murciélagos cavernícolas hay? ¿Son los únicos que existen? ¿Hay otros tipos dentro de esa especie? Bueno, a ver, los murciélagos, dependiendo de la zona en la que se refugien, se pueden clasificar en 3 tipos. Están los murciélagos típicos de cueva, que se refugian en cuevas. Estos las utilizan para hibernar en invierno y tanto para la cría cuando llega la temporada. Y además estos necesitan espacio libre para poder colgarse y también poder entrar volando. Luego tenemos ya los menos conocidos, los murciélagos que son forestales, los cuales se refugian en huecos de árboles maduros y también como por ejemplo los nidos de pájaros abandonados, como el pájaro carpintero. Y finalmente tenemos los más comunes, porque son los que se ven más en pueblos y ciudades, que son los fisurícolas. Estos se refugian en casi cualquier cavidad pequeña donde estos individuos se pueden llegar a meter. Bueno, pues ya hemos aprendido lo primero, ¿no? Que hay varios tipos de murciélagos y según el refugio que utilicen, pues algunos pues serán cavernícolas, serán forestales o serán fusidícolas. ¿Cuántos individuos o especies pueden vivir en una misma cueva? Por cierto, existen lo que se podrían denominar megacolonias. Sí, la verdad es que es una pregunta bastante curiosa. ¿Por qué? Porque el número de individuos que puede haber de murciélagos cavernícolas en una cueva varía según la especie y la época del año. Por ejemplo, en invierno, algunas especies forman pequeños grupos formados por un macho y varias hembras, pero en la época reproductora las hembras pueden utilizar un mismo refugio donde se juntan miles de individuos para proteger y criar a sus crías de forma conjunta. Además, respecto a la pregunta que me has dicho de las especies, hay muchas especies que comparten refugio con otras. Y además esto sirve ya que mientras que otras son más selectivas, otras son más generalistas, ¿vale? Y su presencia puede indicar la calidad de ese refugio para esa especie. Y además otra característica es que los murciélagos son altamente gregarios y que pueden formar colonias de hasta 1.300 individuos en España, por ejemplo, y en otros lugares de Europa y del mundo se llegan a formar colonias de decenas de miles de individuos. Por ejemplo, aquí en España, un caso significativo que es el murciélago pequeño de herradura, su colonia más importante se encuentra en el desván de una casa, y en ese desván se encuentra el 20% de la población de toda Andalucía de esa especie. Por cierto, no hemos hablado de tamaño, pero imagino que serán pequeños, ¿no? Para que pueda haber tanto individuo dentro de una cueva. De hecho, son bastante pequeños, suelen alcanzar como este tamaño, con unas pocas decenas de centímetros. De hecho, en los centros de recuperación de fauna, muchas veces llaman diciendo que se han encontrado una cría de murciélago, y realmente no es una cría, es el propio adulto. Lo que pasa es que son muy pequeños. La gente piensa que son grandes, pero que va, son enanos. Bueno, siguiendo en esta entrevista que estamos conociendo un poquito más a estos murciélagos cavernícolas, ¿por qué son tan importantes para el ecosistema? Vale, principalmente porque son depredadores, ¿vale? Y además son depredadores de insectos, pudiendo llegar a comer 1.300 insectos en una sola noche, lo que esto ayuda a regular mucho las poblaciones de, por ejemplo, algunas plagas. Esto ya se utiliza en el sur de España. Los murciélagos se han convertido en un método natural de control de los mosquitos, reduciendo la incidencia de enfermedades como por ejemplo la fiebre del Nilo, que cada verano está presente cada vez más en la zona de Andalucía, ya que gracias a su dieta insectívora ayudan a controlar plagas agrícolas, evitando el uso excesivo de pesticidas y contribuyendo al equilibrio ecológico. Además, su alimentación tenemos que decir que está estrechamente ligada a su refugio, ya que no se suelen alejar mucho. Suelen moverse entre unas pocas decenas de metros
a unos varios kilómetros, dependiendo de la especie. Sí, bueno, la verdad es que mejor inutilizar esas bueno, pues enfermedades que transmiten los mosquitos, ¿no? Mediante ese uso de procedimientos naturales, como pueda ser el control de la población de mosquitos a través de los murciélagos. ¿Y qué está pasando con estos murciélagos? Porque antes nos hablaba, por ejemplo, de que hay, en el caso de un tipo de murciélago, que el 20% de la población conocida de esa especie vive directamente en un sitio muy determinado, que es el desván de una casa en Sevilla. Imagino que se pueden ver afectados, ¿no? Si desaparecen esos espacios donde ellos, esas cuevas donde ellos están o esas casas, se pueden ver afectada la población. Exacto, totalmente, ya que las especies cavernícolas se caracterizan por su alto gregarismo. Suelen juntar un montón de individuos en un mismo sitio. Entonces, eso hace que una gran parte de su población dependa de unos pocos sitios. Por ejemplo, la colonia más grande de la península ibérica del murciélago de Cueva alberga más de 33.000 individuos en invierno. Si este refugio desaparece, su impacto sería devastador para la población de esa especie en nuestra zona geográfica. Y es que, es más, en los últimos años muchas especies han perdido refugios debido, por ejemplo, a la actividad humana, principalmente por molestias humanas causadas por un turismo irresponsable, que cada vez se visitan más muchas cuevas, además muchas famosas por las redes sociales, generando un impacto negativo a los refugios de estas especies. También por la demolición o reforma de edificios antiguos, por ejemplo, este desván, si se hace una reforma o si se demuele el edificio, ese refugio desaparece completamente. Y después otro punto que es más pasivo, que es el cierre de minas y cuevas con rejas o puertas que impiden el acceso de estos murciélagos. Llega un día y de repente se pone una reja para evitar que personas entren por su seguridad, pero también impide la entrada de ese refugio y ese refugio ya no sirve. Y es que si esto además lo juntamos con su baja tasa de recuperación poblacional y la escasez de refugios idóneos para muchas especies, porque son condiciones muy concretas, eso hace a que si se pierde el refugio se puede perder completamente una especie de una comunidad autónoma. Bueno, pues tendremos que tener cuidado, ¿no? Para que estos animales que, como hemos escuchado hace tan solo 2 minutos, son muy importantes, ¿no? Porque pueden controlar la población de insectos, porque se alimentan de ellos, y si desaparecen, pues claro, la población de insectos aumentaría con todas las consecuencias negativas que ello tendría. ¿Qué podemos hacer para proteger a estos murciélagos y sus refugios? Bueno, pues yo lo dividiría en 3 pilares. El primero, hacer un desarrollo sostenible, promover métodos ecológicos de control de plagas que respeten el equilibrio natural, utilizando depredadores como los murciélagos. También haría una gestión correcta de estos refugios, de evitar la destrucción o la alteración de cuevas a través de restringir y controlar el acceso de personas para que sea una visita responsable y que no se dañe estos refugios, porque se puede. Existe una forma sostenible de este turismo de cuevas, y también de regular también la forma en la cual se cierran o se tienen que gestionar estos espacios para evitar que entren personas por su seguridad, pero al mismo tiempo permitiendo la entrada de murciélagos. Y finalmente, la concienciación. ¿Por qué? Porque nos tenemos que preocupar por conocer nuestro entorno y valorar las maravillas que uno tiene al lado de casa, porque es muy triste perder cosas valiosas, incluso sin saber que las hemos llegado a tener. Bueno, yo creo que estos consejos, este último sobre todo, está también muy bien para los murciélagos fisurícolas, que como hemos recordado al principio de la sección, son los más comunes en entornos urbanos y nos los podemos encontrar pues a lo mejor en nuestros edificios, ¿no? Que alguna vez se nos meta en verano alguno, porque tenemos la ventana abierta y el pobrecillo acaba dentro del salón volando alocadamente, ¿no? Para intentar buscar la salida, y que, bueno, nos puede asustar, pero la verdad es que no nos hace ningún daño. Eso sí, hay que tener un poco de paciencia para permitirle, ¿no?, que salga de la casa y él pueda llevar su vida. Por lo tanto, también, pues eso, importante conocer a las especies que conviven con nosotros. Pues Pepe Barberá, recordamos, biólogo, miembro de la Asociación Iberozoa, educador ambiental, también estudiante de un máster de biodiversidad en áreas tropicales y su conservación. Muchas gracias por habernos descubierto hoy curiosidades sobre los murciélagos cavernícolas y sobre todo también la importancia que tienen en el ecosistema. Hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Adiós.